¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas vespertinas. Nos encontramos nuevamente en este segundo videíto acotado, como siempre, para temas que requieren seguramente un desarrollo mucho más profuso. Pero trataré en este video, donde continuamos con esa disputa, con la polémica, la gran polémica humana entre Fisis y Nomos. Fisis, el derecho se consigue por la fuerza, es la fuerza en sí, es lo natural, la naturaleza. Nomos es la razón, es la ley, es la asociación, es el derecho desde la ilustración. Y en este segundo video yo les prometí, a propósito, gracias por estar ahí, gracias por seguirme, les mando un saludo a todos y a todas, gracias a Daniel de la Posta y a su compañera que la verdad tuvieron la espontaneidad de compartir uno de los videos y a todos los ensenadenses quizás, y a cualquiera que se preste y quiera o tenga la curiosidad de poder apercibir lo que tratamos diariamente, bienvenido sea y muchas gracias. Prosiguiendo con esta disputa, nosotros hicimos algo en todo el desarrollo, en toda nuestra historia, que es con esta simetría, con este conflicto. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos el Estado. Que por favor no es poca cosa, ¿no? Porque hoy estamos en un clima como que, bueno. En este video lo que yo te quiero expresar es que dentro del Fisis y el Nomos está esa puja constante, esa pugna, y puede haber estados que se vuelquen más a un porcentaje de un posicionamiento que va más al absolutismo y al monopolio de la fuerza, como puede haber otros que requieran quizás de índole liberal, un poco más laxos y flexibles, donde la distinción y esa, entre comillas, libertad quizás quede más expuesta y conciliada. Pero en este marco, nosotros hicimos el Estado, en esa invariante humana que es la fisis, que es el conflicto, porque el ser humano requiere, necesita y es menester el conflicto. Bueno, ¿cómo lo vamos a encarar este tema? A partir de ahí, vamos a nombrar, o voy a nombrar, diferentes autores, intelectuales, pensadores, filósofos, sociólogos, historiadores, que en sus obras, sin volver a Calicles del Gorgias platónico, ni a Trasímaco de la República de Platón, han hecho de esta disputa un gran análisis en sus correspondientes obras literarias se puede conllevar desde la exégesis todos estos parámetros que estamos desarrollando en estos videos. Y por ejemplo, Aristóteles decía que, para definirlo, decía que el hombre es un subpolítico. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es político, tiende a esa razón de lo político para la vinculación y la asociación, pero no deja de ser una bestia, no deja de ser un animal. Bueno, como el video es sucinto por la dimensión de la temática, consideré quizás configurar un opúsculo de cada autor, de más o menos los que elegí, que seguramente los viste o te suenan. Bueno, podemos arrancar con un pensador que siempre está en auge y vigente, la mayoría de los que te voy a nombrar, pero quizás si te gusta más, si sos medio manijero con la política, Karl Marx viene al pelo para arrancar con esta directriz y este cúmulo de pensadores. Karl Marx, el alemán, es prusiano en realidad, porque nace en 1818 y todavía no estaba Alemania consistida como sí, sino que nació en territorio prusiano. Marx, ¿qué decía? El Estado es un elemento de la burguesía, la justicia es de los poderosos. Un órgano de dominación de clases es la creación del orden que legaliza y media entre partes. A partir del concepto de acumulación de capital, se podría decir que Marx lo que dice, o lo que trata de esbozar,
es que hay una acumulación de poder. Es como para verlo desde ese lugar hasta alegórico, metafórico. Bueno, continuamos con Thomas Hobbes, el inglés, nacido en 1588, el creador del Leviatán, obra excelsa para el análisis, compartiéndonos lo que él describía y analizaba. Él decía, el Estado es el último estadio de la fuerza, para no ser desplazado por el derecho del physis. El Estado es una contención a la potencia individual, es un pacto que realizan todos los hombres para subordinarse entre sí a un gobernante, para que garantice el bien común. Por eso lo llama Leviatán. Bueno, Thomas Hobbes vivió la Guerra Civil Inglesa y de ahí su rechazo a ese estadio. Más allá que él logra, no está padeciendo toda la duración de la guerra, sino que se va, pero él enfoca, y ahí tiene una similitud con Kant, que ahora lo vamos a ver, en que no importa si el Estado es cruel, absoluto y totalmente violento, lo que importa es que no se llegue al estadio de la guerra. Y para él el Estado tiene que tener ciertas características desde ese monopolio de la fuerza para evitar sí o sí ese entramado que nos lleve a un conflicto bélico. Proseguimos con otro monstruo, Friedrich Nietzsche, alemán o prusiano, como lo quieras definir vos, nacido en 1844, vuelve a pensar la fuerza. Dice en términos alemanes, que en realidad que es de poder, que el poder es poder porque no se ve, lo vemos como verdad. Bueno, gran tema que después encarará Gramsci con su término de hegemonía. Bueno, lo vemos como verdad, el poder, porque no se ve. Rastrea esto en el lenguaje, él habla mucho de la manera, de los términos, de los conceptos. Buscó denotar las proyecciones metafísicas de Platón y de la religión. Bueno, Nietzsche fue más allá de rebelarse ante toda la estructura sistemática, él fue un descubridor de la física en su momento. Y no sé si leyó a Trasímaco, pero él apuntó esa teoría de la fuerza para ver lo real, el mundo real. Porque acá no te olvides que en este antagonismo entre physis y nomos, muchas veces se tiende desde la razón al debería, al supuesto, a romantizar ciertas cuestiones. Pero para muchos pensadores, actores, intelectuales, creo que para la gran mayoría, tienen que tener esa alarma de no irse al debe ser, a esa utopía, sino más bien ver la realidad. Que también hoy en día, el concepto de relatividad, de muchas verdades, sí, por supuesto, pero particularmente hay que entender la física como lupa para ver la realidad, porque está en todos lados. Y eso es lo que hizo Nietzsche, como tantos otros. Bueno, continuamos. Para mí, otro fantástico fenómeno, excelso, eximio, un vanguardista, un fuera de época, fue Baruch Spinoza, un judío sefardí que él en su época, en el 1632, él ve con gran claridad. Bueno, tengo un compañero de cátedra que me ha dicho que fue el más amable de todos, y me parece que tiene razón, porque no tiene esa alevosidad por contemplar la violencia como acto de subordinación y orden. Él no ve ahí la violencia, él en realidad la comprende, entiende el estado de física de naturaleza y lo aúna y trata desde ahí de describir su teoría, y él va a decir esto, la naturaleza es potencia, es fuerza. A nosotros lo que nos define en nuestra constitución natural es la potencia. Los seres humanos buscamos potencia, queremos vivir,
Queremos ser más fuertes. El Estado debe venir a acompañar la fuerza, civilizar la fuerza. Gran término, gran concepto, la de civilizar la fuerza. La potencia de uno se puede acrecentar en la potencia de otros. Todos podemos ser felices. Todos podemos ser felices, dice Baruch Spinoza. Quizás él hace una anuencia en este antagonismo, porque él unifica, él entiende al hombre, su vida, su originalidad desde el physis, y lo traslada al nomos. Bueno, eso es lo que hicieron los grandes pensadores e intelectuales de la humanidad. Por supuesto, uno fue Sarmiento, que después vamos a hablar del maestro, en cómo él lleva desde el primer epíteto hasta el último punto, esta disputa y lo que él quiere hacer. Bueno, pero eso más adelante. Next, Immanuel Kant, prusiano, 1724. En su obra La paz perpetua, él considera que el estadio del hombre, o sea, que el estadio de paz no es natural al hombre, no es inherente al hombre vivir en paz. Entonces, él confecciona en esta obra y en otras el concepto de un estado que autentique también desde la soberanía y forje la voluntad y la paz del hombre y se aúne a otros estados y quizás en el ideal se pueda formar un gran gobierno mundial donde ningún estado y ningún pacto conlleve al conflicto. Bueno, te lo expliqué, te lo sinteticé muchísimo. Él da 9 puntos específicos y 3 son neurálgicos. Y en uno de ellos, por ahí la curiosidad, es que él decía que había que deshacerse de los ejércitos. Nosotros vivimos y venimos desde una cuestión fundacional a los estados-nación con ejércitos poderosos. La civilización, la nación se construyó así. Bueno, Kant, ¿qué va a decir? Que no, que había que deshacerse paulatinamente de todos los ejércitos. Entonces, entre los estados no iba a estar ese miedo latente a caer en manos de la subordinación por la fuerza del otro. En su obra, La paz perpetua, dice que el estado de paz, como te acabo de decir, no es un estado natural entre los hombres, sino que debe ser instaurado. Es un logro político. Kant dice que es un logro político. Bueno, y acá, precisamente acá, en este logro político, él después va a llamar que cuando se instaura, se va a llegar a un orden natural, que eso va a traer la paz perpetua. Por ahí es medio confuso esa dinámica, por eso hay que leerlo bien, hay que tomarse su tiempo, porque él de entrada dice que el estadio del hombre no es de paz desde su naturaleza, pero cuando se instaura, cuando se logra llegar y desarrollar todo lo que él está describiendo, ahí la naturalidad va a llevar a que los conflictos bélicos no existan más. Y en concomitancia, desde la algazara de la physis, de la naturaleza, del derecho por la fuerza, ¿cómo no apuntar a la Revolución Francesa si fue el marco ilustrativo por antonomasia hacia hacia colindar y delimitar y circunscribir el derecho a la fuerza desde la razón? Y acá nos encontramos obviamente con Jean-Jacques Rousseau, con su contrato social, con la teoría del Emilio, pero este franco suizo que tanto ha incidido en nuestro Mayo, porque no nos olvidemos que Moreno hizo una traducción del contrato social. Pero para hablar de este tema, a mí me gusta, desde la Revolución Francesa, traer una disputa en sí, que tuvieron 2 autores de peso de renombre. Uno es Edmund Burke, que nació en 1729 en Irlanda, y el otro es Thomas Paine, que es un británico, y nació en 1737. Bueno, estos 2 intelectuales disputaron este concepto y uno estaba a favor de la revolución, que era Thomas Paine, y Edmund Burke no, era contrarrevolucionario. Y acá se puede ver
toda esta ponencia que estamos haciendo nosotros con el Physis y el Nomos. Por ejemplo, Thomas Paine decía, por supuesto estaba a favor de la revolución y decía que la razón por sí sola va a emancipar al ser humano. De ahí la idea de progreso, de progresismo. El individuo tiene muchos problemas, pero la razón lo iluminará y progresará. Bien se ve que desde acá pues, se podría coincidir en esa idea de progresar, de progresismo, pero diatriba va, diatriba viene. Edmund Burke va a decir y se va a preguntar y lo va a cuestionar. Mirá el calibre de visual, de análisis, porque es muy hermoso lo que dijo Thomas Paine, pero Edmund Burke va a contrarrestar dialécticamente y se va a preguntar, la razón no, va a decir, no, la razón no, y la pasión, y el cuerpo, y la fuerza, la razón por sí sola va a contener todo eso, todo ese caudal humano, ¿lo va a poder contener la razón? No funcionará, lo sentencia, porque el ser humano tiene algo que independientemente de todo tiende a persistir. Lo que llamamos prejuicio es un saber popular, es physis y recrea verdades inherentes. Por ejemplo, la guerra, la necesidad, el deseo y la pasión. Bueno, esto fue una disputa que conlleva entender entonces, y acá, bueno, ya en el final del video, vamos a tratar de cerrar para que después la curiosidad se genere y sigas quizás visualizando estos dos conceptos, estas dos éticas en todo lo que confluya alrededor tuyo, hasta desde los medios, y lo tengas presente cuando hablan de una guerra, cuando hablan de falta de comunicación. Entonces nosotros vamos a cerrar así, mira. Todos estos intelectuales lo que nos están mostrando, y algunos más que otros, y han alcanzado a verlo como el maestro Sarmiento, es que los pueblos traccionan y se mueven principalmente y fundamentalmente por pasiones. Un pueblo se mueve por pasión, traccionan por la pasión. En algún punto, por más ilustrado, por más razonabilidad, por más comunicación, por más que tengan la mejor constitución del planeta que el ser humano pudo llegar a concebir, la fuerza irrumpe, explota, eclosiona. La fuerza es fuerza y siempre acompaña al ser humano y en algún punto va a permear y va a aparecer. Entonces, entendiendo esto, entendiendo y comprendiendo este análisis, bueno, acá conlleva lo que yo te decía de Sarmiento. Sarmiento, en su Civilización y Barbarie, en la vida de Facundo, te está diciendo esto. Por eso es civilización y barbarie, y no lo escinde, lo posiciona como un término unido, como un oxímoron, es y. ¿Por qué? Porque Sarmiento descubre y ve la physis de nuestro país, en realidad de las Américas, pero puntualmente de nuestro país, con ese caudillismo. Y lo que él quiere es civilizar la fuerza, como decía Baruch Spinoza, llevarlo a una civilización, sabiendo que el physis siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente. Y de ahí la escuela, y de ahí la educación, y de ahí un montón de normas y conjeturar una sociedad que esté preestablecida desde todo el marco educacional que se pueda para convalidar y contener esa potencia, pero con el consentimiento de que se puede mejorar, se puede progresar y, como decía Spinoza, de ahí en esa asociación que él tanto ve cuando viaja a Estados Unidos, se puede lograr un progreso y un desarrollo civilizatorio. Bueno, gracias por estar ahí, un video extenso en el tiempo como para nombrar a todos los autores que hemos desarrollado. Gracias, nos vemos cuando nos veamos.